Buen día, ¿cómo andan ustedes? Buen día, profe. ¿Qué tal? ¿Alguien va a habilitar la cámara o me van a dejar viendo cuadraditos nada más hoy? Nadie, nadie. ¿Tienen alguna duda antes que empecemos? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Profe, yo tengo una duda. No sé si se Dime. me escucha bien. Sí, se te escucha bien, José. Estaba viendo ayer en el Classroom Sí. y usted había subido la segunda parte de la unidad 7, por ejemplo, y después había subido otro archivo que decía teoría de la demanda, teoría de la oferta. Sí, ¿No están dentro del que decía unidad 7, segunda parte, o había modificado algo? sí, sí, es la unidad. La unidad 7, la primera parte es el funcionamiento de las economías de mercado. La parte 2 es la teoría de la demanda y la parte 3 es la teoría de la oferta. ¿A eso te estás refiriendo? No, no, o sea, ha subido el archivo. Sí. Dice unidad número 7 segunda parte, y Ujú. después ha subido otro archivo que dice teoría de la demanda, por ejemplo. Dentro de la, sí, de la misma, del mismo, digamos, canal. Sí, sí. Sí, 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 es lo que estamos viendo, sí, Ah, bueno. sí, sí. Todo lo que es parte de la microeconomía forma parte de la unidad 7, que como les decía está dividida en 7 partes diferentes. ¿Eso responde a tu pregunta, José? No, era más que todo por si esta parte que subió, no sé si era del mismo archivo y la había modificado, o Vos justo decís con respecto a estaba lo que yo les muestro. claro. Sí, No sí, sé yo les si había era. dicho que es distinto. Lo que yo les Ah, muestro es distinto a lo que ustedes tienen subido en Classroom. En Classroom es digamos, un resumen. perfecto, profe. Gracias. Lo que sí va es igual, son la parte de la práctica, sí, son todas igual. Eso Ah, sí, no hay buenísimo. problema. Gracias, profe. Nadie, nadie se va a animar a habilitar la cámara hoy, qué mal que son. Me dejan sola de este lado, no es así. Nadie, nadie. Ahí está, pero muy bien, gracias, gracias, gracias. Milena, Ahí mismo yo, profe, bien, bien, cámara. perfecto. Sí, sí, no saben ustedes que lo Ahí aburrido me, que ahí es me estar. puse, profe, yo, mira. Bien, muchas gracias, sí, te veo, Alejo, gracias. Lo aburrido que es estar acá solita. Hola, Gastón, gracias. Bien, esto de este lado mirando nada más que una pantalla donde hay rectángulo es muy aburrido. Me gusta verle las caritas, así por lo menos nos conocemos un poco, ¿qué va a ser? Ya que no nos queda otra que vernos a través de este medio. Bueno, lo que vamos a hacer hoy son los prácticos. Les voy a compartir la guía de trabajo práctico, la misma que ustedes tienen. Yo les aconsejo que tengan a mano papel, lápiz, así vamos haciendo, vamos resolviendo juntos. De todas maneras, la mayoría de los prácticos están todos resueltos en lo que yo les he subido, pero por ahí puede ser que se les presente alguna duda. Vamos a ver si me permite compartir. Qué raro. Denme un segundo porque voy a tener que cerrar el archivo a ver si me lo deja compartir de nuevo. No sé por qué se está poniendo tan encaprichoso últimamente. Que no me permite compartir los archivos. Ahí intento de nuevo, si no salgo y vuelvo a entrar porque
Ahora sí. Bien. Perfecto. Más o menos lo que yo les voy a ir desarrollando es los ejercicios que pueden llegar a ir, o del tipo de ejercicios que pueden llegar a ir en el parcial. ¿Lo están viendo en pantalla? Sí, está bien, bro. Sí, profe, se ve. Sí, bro. Bien, perfecto. Bueno, ahí vamos. Por ejemplo, fíjense. ¿Qué sucedería con la función demanda e ingreso de una familia para un bien normal? Cuando se les presenta este tipo de cosas, lo primero que ustedes tienen que hacer es graficar. ¿Sí? Entonces, tendrían que hacer la demanda. A ver si me permite un poco. Disculpen que estoy admitiendo gente. Lo primero que tendrían que hacer es hacer los dos ejes. Acá les está hablando de la demanda, la función demanda-ingreso para un bien normal. ¿Se acuerdan qué tipo de relación tenía la demanda, la función demanda-ingreso cuando era un bien normal? ¿Directa, profe, puede ser? Directa, exactamente. Entonces lo que haríamos es graficarla, ¿sí? Tendríamos que poner entonces me permite. Entonces acá pondríamos tenemos que poner los ejes, ¿verdad? ¿Cuál sería el eje de aquí? Demanda. Claro, pero acá tendríamos que poner, ¿verdad? Precio de X. Claro, sí. Primero precio de X. Perdón, es demanda e ingreso. Entonces acá tendríamos que poner cantidad de X. Y acá pondríamos el ingreso. Ingreso. Dibujamos la gráfica, como es normal. Entonces sería creciente. Y lo primero que tenemos que hacer es fijar un punto de inicio. ¿Qué significa un punto de inicio? ¿Desde dónde vamos a hacer? Iba admitiendo gente, discúlpenme. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fijar un punto. Supongamos acá. Y aquí pondríamos entonces, por ejemplo, Q sub 1. Y acá y sub 1. Si ustedes quieren también le pueden poner Q sub 0 o Q y ahí sub 1. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. ¿Sí? Hacer el gráfico, ponerle los nombres correctamente a los ejes y fijar un punto desde el cual nosotros partimos para hacer el análisis, porque obviamente para que tenga sentido el análisis que estamos haciendo.
Y luego vemos qué pasa. Nos dice, ¿qué sucedería con la función demanda e ingreso de una familia para un bien normal? Sí, los bienes sustitutos se encarecen. En el mismo ingreso no tendría que tener más precio, o sea, no sube para arriba la gráfica, digamos. Exacto. Lo primero que tenemos que fijar, acuérdense, estos son análisis de cambios en la cantidad demandada y cambios en la demanda. Si son cambios en la cantidad demandada, el determinante que se modifica tiene que estar en alguno de los ejes. Y son movimientos sobre la misma curva. Si son cambios en la demanda, el determinante no está en el eje y se mueve toda la curva. Entonces, en el primero diríamos, si los bienes sustitutos se encarecen, significa que va a aumentar la demanda del bien X. Entonces, nuestra curva de demanda se trasladaría hacia arriba y hacia la derecha. Perdón, hacia la izquierda, no hacia la derecha. Hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Qué es lo que le pasa a este caso? Entonces, a un mismo ingreso, porque el ingreso, acá por supuesto tenemos que haber puesto, me olvidé ponerles aquí demanda X1, a un mismo ingreso, porque el ingreso no se modifica, seguimos metiendo gente. A un mismo ingreso, como les decía, el ingreso no se modifica, entonces tenemos otra cantidad. ¿Qué ha sucedido? Ha aumentado la que se demanda, la cantidad. La demanda y se movió la curva hacia arriba. ¿Se entiende? Sí, Una profe. pregunta, profe. Cuando dijo recién que se mueve para la izquierda, Sí. no entendí a qué se refiere que se mueve para la izquierda. Se mueve hacia la izquierda y hacia arriba, es decir, que aumenta Ah, ok, en perfecto. este gráfico, en este caso, en el caso de este gráfico, ¿verdad? Listo. Sí, sí, sí. ¿Está Perfecto. claro, Entonces, Tomás? Bien. ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. Sí, se entiende. Bien. En el segundo caso dice, los bienes complementarios se encarecen. Acá me falta ponerles por las dudas para que no quede duda. Sería demanda de X2. Esto es fundamental, que ustedes indiquen bien cada uno de los movimientos, a qué corresponde cada cosa, ¿sí? Para que sepamos a qué nos estamos refiriendo. Dice, los bienes complementarios se encarecen. Si los bienes complementarios se encarecen, ¿qué va a significar? Que yo para poder consumirlos ahora en forma conjunta, me sale más caro. Entonces, ¿qué va a pasar con la demanda de X? Va a bajar. Va a disminuir, exacto. Vamos a correr esto, sí, acá, entonces va para acá. Esto, entonces se va para aquí. Profe, ¿en el parcial hay que hacer alguna explicación? ¿O con el gráfico usted entiende que nosotros... Con el gráfico, si está bien hecho el gráfico, es suficiente. Ah, perfecto. Gracias. ¿Sí? Salvo que yo les diga, explique brevemente, pero no. Si está bien hecho el gráfico e indicado justamente como yo se los estoy haciendo, con las flechas y todo lo demás, aquí tendríamos que poner
demanda de X2. Acá nos faltaría poner el ingreso. Ingreso 1 que no se modifica. Ingreso. Entonces nos faltarían las fechas. ¿Qué ha sucedido? Ha bajado las cantidades que se demandan y ha disminuido, por lo tanto, la curva de demanda. O sea, ha habido un cambio en la demanda. Aquí estamos. Entonces nosotros ahí tenemos que indicar dos cosas, que baja la cantidad y que la curva se desplaza con la flecha. Exactamente, tal cual. Siempre, como les digo, partan de un punto inicial y de ahí explican qué sucede. Perfecto, profe. Y aparte, si yo les estoy indicando un movimiento, tienen que señalar ese movimiento y tienen que decir que si son cambios en la demanda o cambios en la cantidad de demanda. Fíjense, antes de ver que vamos a tener que modificar, el de D, los perceptores salieron de la familia o tienen un aumento en sus ingresos, acá vamos a ver que es un cambio en la cantidad. El precio del bien aumenta. Si el precio del bien aumenta, la C, va a suceder lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Qué sucede? Disminuyen las cantidades que se demandan de X. Repito, nos tenemos que fijar. El determinante que se modifica, ¿está en alguno de los ejes? No. Precio de X no está en alguno de los ejes. Entonces, son cambios en la demanda. Y va a suceder exactamente lo mismo. Al aumentar el precio del bien, se va a demandar menos del mismo. Por eso es que la curva se traslada hacia abajo y las cantidades disminuyen. A un mismo ingreso, porque el ingreso no se modifica, se demandan menores cantidades de este bien. ¿Estamos hasta aquí? Sí, sí, sí. Bien. Vemos el último. Los perceptores de salario en la familia obtienen un aumento en sus ingresos. Acá sí se modifica el ingreso. Por lo tanto, vamos a tener movimientos sobre la misma curva. Esta curva no se traslada. Lo que va a significar es que yo partiendo de nuevo, partimos de un punto inicial. Y ahora dice que aumenta el ingreso. Como se trata de un bien normal, entonces, al aumentar el ingreso, van a aumentar las cantidades que se van a consumir de este bien. Tenemos movimientos sobre la misma curva. ¿Qué ha pasado? Aumenta el ingreso, aumentaron entonces la demanda y se ha trasladado, nos movemos de un punto al otro de la curva. No ha habido cambios en la demanda, sino cambios en la cantidad demandada. Porque el determinante que se modificó está en uno de los ejes. Esto va a cambiar si yo hago el análisis en otra relación. Si estuviera haciendo el análisis, por ejemplo, en la relación demanda de X, precio de X, esto variaría.
Claro, sí, sí. ¿Estamos hasta ahí? Háganme acordar antes que termine que les muestre otro archivo en el cual vamos a poder ver todos estos cambios. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien. Acá fíjense. Grafica una curva de demanda de ingreso de un bien cuya elasticidad sea menor que cero. Si es menor que cero, obviamente es negativa. ¿Qué tipo de bien es entonces? Bien inferior. Inferior. Entonces, en lugar de tener una relación directa, tendría una relación inversa. Entonces, fíjense, nos dice, se incrementan los salarios de las familias. En este caso, tenemos que es un cambio en la cantidad demandada porque vamos a tener que el ingreso está en uno de los determinantes. Como es un bien inferior, al incrementarse los salarios, se incrementan los ingresos, entonces la demanda de este bien va a disminuir. Se abaratan los bienes sustitutos. Si se abaratan los bienes sustitutos, acá tenemos que lo que cambia es el precio de N. Va a disminuir la demanda de X. Lo mismo pasa cuando los bienes complementarios se encarecen. Si disminuye el precio del bien, va a aumentar la demanda. Y si se encarecen los bienes sustitutos, también aumenta la demanda. Se traslada toda la curva. Hacia arriba sería hacia. Fíjense que si tuviéramos, en lugar de tenerla aquí, la tendríamos de esta forma. Sería así. Entonces así tendríamos que ver. Si se incrementan los salarios, entonces disminuiría la demanda, pero dentro de la misma gráfica. Si se abaratan los bienes sustitutos, va a disminuir la demanda, o sea, se va hacia abajo. Se encarecen los bienes complementarios, también disminuye hacia abajo. Disminuye el precio del bien, se va hacia arriba, porque aumentan las cantidades. Al mismo ingreso aumentan las cantidades. Y lo mismo pasa si se encarecen los bienes sustitutos, se va a trasladar hacia arriba. ¿Está claro? Profe, en el A es un cambio en la cantidad demandada, ¿no? En el A sí, es un cambio en la cantidad, porque estamos modificando el ingreso que está en en uno de los determinantes, porque es la relación demanda de X ingreso. Profe, ¿y cuál sería un ejemplo en el que aumente? Un ejemplo en el que aumente. No entiendo a qué te referís. ¿Que O sea, aumente qué? en todos los ejemplos que usted dio, siempre disminuye la cantidad demandada. No. Acá, cuando se abaratan, acá, cuando se encarecen los bienes sustitutos y disminuye el precio, acá los dos aumentan la cantidad que se demanda. ¿Sí? En estos dos. Acá, al incrementarse los salarios de las familias, como es un bien inferior, se mueve dentro de la misma curva, disminuyendo. Si se abaratan los bienes sustitutos y se encarecen los bienes complementarios, disminuye la demanda, o sea, se traslada hacia abajo. Si disminuye el precio del bien y se encarecen los bienes sustitutos, aumenta, se traslada hacia arriba. ¿Sí? ¿Había entendido mal o no interpretas de lo que yo dije? No, sí, había entendido al revés, profe. Gracias. Perfecto. Profe, ¿nunca se nos va a pedir una consigna en la que tengamos que analizar más de un evento? O sea, No, únicamente de esta forma. Cada cosa por separada. Salvo, por supuesto, que ya vamos a ver cuando veamos el precio de equilibrio. Ahí sí, porque podés tener modificaciones de la oferta y la demanda. Pero no vas a tener dos modificaciones de la oferta y dos modificaciones de la demanda al mismo tiempo. No. Bien, perfecto. Son siempre por uno. Por eso decimos la cláusula ceteris paribus. Para no complicar la vida, porque si no se te podrían dar muchas variables posibles, entonces, de soluciones. Bueno. Fíjese en esto. Suponga dos tipos de bienes A y B. La elasticidad de ingreso es de 1,05. Si es de 1,05, ¿de qué tipo de bienes estamos hablando? Es positiva.
Lo que significa que si sube el ingreso, sube la demanda. Un bien normal. Es normal. Bienes normales, son los dos bienes normales. Y son sustitutos. Dice, grafique y explique brevemente cómo influirán los cambios en el precio del bien A, en la curva de demanda e ingreso del bien A y en la curva de demanda e precio del bien B. ¿Sí? Si cambia el precio del bien A, ¿qué pasa con la curva de demanda e ingreso y qué pasa con la curva de demanda precio? Acá tenemos que graficar dos tipos de relaciones. Demanda e ingreso y demanda precio. Que van a cambiar según la interpretación que hagamos de cada uno. No sé si acá lo tienen, ya me voy a fijar si está la solución. Porque en algunos ustedes lo tienen. Aquí estamos. Acá estamos. Hacemos la relación demanda e ingreso del bien A, viendo si sube o baja el precio. Si sube el precio del bien, como estamos haciendo la relación aquí, en la relación demanda e ingreso, sube el precio del bien, partimos de aquí. Tenemos una determinada cantidad y un determinado ingreso. Y suponemos primero que aumenta el precio del bien. Si aumenta el precio del bien, se van a demandar menores cantidades, por eso es que la curva se desplaza hacia abajo. A un mismo ingreso, disminuyen las cantidades. Si aumenta el precio del bien, si disminuye el precio del bien, sucede lo contrario. La demanda se va a trasladar hacia arriba. A un mismo ingreso, aumentan las cantidades. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué es lo que decía la consigna? ¿Qué es lo que pedía? ¿Qué pasaba si variaba el precio del bien A? Claro, bien. Si variaba, puede aumentar. Sí, sí. En la curva de demanda del precio del bien B. Acá tenemos precio de B y cantidad de B. En este caso, ¿qué pasa? Si aumenta el precio de A, como son bienes sustitutos, va a aumentar la demanda del bien B. A un mismo precio de B, porque B no se modifica, aumentan las cantidades. Y si disminuye el precio de a un mismo precio de B, van a disminuir las cantidades que se demandan de este bien. ¿Está claro? ¿Puedo repetirlo de nuevo, profe? No me Sí, quedó claro cómo eso. no. Acá estoy viendo la relación demanda de B con precio de B. Y me están preguntando qué pasa si sube el precio de A o baja el precio de A. Como son bienes sustitutos, significa que si el precio de A aumenta, el precio de B se mantiene constante. Entonces, sube el precio de A, la gente va a consumir más de B. Por eso es que la curva se traslada hacia arriba. El precio de B no se modificó, sigue siendo el mismo. Lo que aumentaron son las cantidades. Por el contrario, si el precio de A disminuye, la gente va a consumir más de A y menos de B. A un mismo precio de B, la curva se traslada hacia abajo y disminuyen las cantidades que se demandan de B. ¿Está claro? Sí, profe, ahí me quedó claro. Ahí te Gracias. quedó claro, bien. Sí, lo repetimos hasta que les quede claro, ustedes no se hagan problemas. Pregunten. Bien. A ver. Vuelvo para arriba. Fíjense, acá nos presentan distintos tipos de bienes y nos preguntan qué tipo de elasticidad presenta cada uno. Como estamos hablando de la elasticidad de precio, son todos, los consideramos en valor absoluto, entonces les ponemos en ningún signo, o sea, el signo sería positivo.
Sigue entrando gente. Fíjense que el trigo, la papa, la leche, la carne vacuna y la carne de aves, todos tienen una elasticidad precio que es menor que 1. Por lo tanto, significa que son inelásticos, porque tienen muy pocos sustitutos próximos. El último, la carne porcina, tiene un tipo de elasticidad de 1,20. Significa que es mayor que 1. Esto significa que es un bien elástico, porque tiene como sustitutos próximos la carne vacuna y la carne de aves. Todas estas elasticidades, por supuesto, que cambian según donde yo haga el análisis. No es lo mismo el tipo de elasticidad que se puede presentar a lo mejor en Córdoba que en otra provincia, o en Argentina que en otro país. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la mayoría, si bien ahora la carne vacuna estaba mucho más cara, entonces también se ha transformado casi en un bien de lujo, pero en otros países es mucho más. ¿Cómo era, profe, eso, lo de los tipos de elasticidad? Claro, lo que tienen que tener en cuenta, primero, fundamental, situarse en qué elasticidad estamos hablando. Si es la elasticidad precio, acuérdense que eran elástico, inelástico, unitaria, perfectamente elástica, perfectamente inelástica. Si es ingreso, son bienes normales, inferiores o ni. Y si es cruzado, son bienes sustitutos, complementarios o independientes. Si yo tengo, por ejemplo, una elasticidad ingreso, que es de 1,5, no me está diciendo que es un bien elástico, me está diciendo que es un bien normal. ¿Estamos? No se confundan, que es algo que suelen ustedes confundirse mucho. Lo que les decía es que los primeros bienes, trigo, papa, leche, carne vacuna y carne de ave, tienen una elasticidad precio inelástica porque tienen pocos sustitutos próximos. La carne porcina, al ser mayor que 1, estamos hablando que es un bien elástico, que se supone que tiene sustitutos próximos como podrían ser la carne de vaca o la carne de ave. ¿Esa es tu pregunta? Sí, profe, sí. Bien. Entonces, profe, ¿puede ser que la carne porcina tenga de sustituto la carne vacuna, pero Sí. no al revés? Es decir, Sí, sí, puede ser. Por eso depende de en dónde vos estés estudiando, depende de las costumbres de la población. Porque, por ejemplo, si te vas a la India, carne vacuna, obviamente que no habría. ¿Sí? Entonces, depende de dónde vos hagas el análisis, te van a dar distintos tipos de elasticidades. Y también según los gustos de la gente. Por eso es lo que les decía, acuérdense, por eso decimos que es una ciencia social. Para mí, a lo mejor, la carne vacuna y la carne porcina pueden ser sustitutos, pero para otros ni pensarlo. ¿Sí? Depende de lo que haga la población, los gustos de la población. Profe, Sí, todos los que son inelásticos solos, digamos. ¿inelásticos solos en qué sentido? ¿Vas a decir perfectamente inelástico? ¿A eso te referís? Sí, Sí, no, son inelásticos. O sea que para que sea perfectamente inelástico tiene que ser igual a 0. Si te da ya 0,00001, ya es inelástico. Solo. y si da más de uno es elástico. Es elástico. Exacto. Si te da 1 es unitario, si te da más que 1 es elástico, y para que sea perfectamente elástico tiene que ser infinito. O sea, el perfectamente inelástico es igual a 0, solamente. Y el perfectamente inelástico es igual a infinito, solamente. Digamos que eso en la vida real no existiría. Sí, sí existen, por eso sí tienen los ejemplos ustedes allí, se les he dado los ejemplos de los bienes. Ah, bien, eso Sí no existen, me pero son bienes, pero son ya extremos, digamos. ¿Sí? Profe, ¿y qué tipo de bienes podrían ser perfectamente elásticos? Perfectamente elásticos, generalmente, como les decía, son los que se enfrentan en un mercado de competencia perfecta. Por ejemplo, podría ser la ropa. Una determinado tipo de ropa, supongamos. Obviamente, supongo que es como muy utópico, ¿no? Lo de perfectamente elástico. Sí, no llegan al extremo, o sea, se asemejan, pero no llegamos al extremo, ni de perfectamente inelástico ni de perfectamente elástico. Claro. ¿Sí? Exacto. Por eso son los dos extremos, pero lo que se da, y casi todos son lo que los intermedios.
como tampoco se da la unitaria, es muy raro el caso que se dé la unitaria. Son elásticos o inelásticos en general. ¿Alguna otra duda? Profe, entonces, en esta pregunta, componer inelástico para todos Sí, menos para carne suficiente. porcina, ¿ya es suficiente? Exactamente. Ustedes aténganse a lo que se les pregunta. Ni más ni menos. O sea, si yo les voy a, por ejemplo, supónganse, si yo les pongo una pregunta que dice múltiple choice y no les digo justificar, con que marquen es suficiente. Si yo les pongo verdadero o falso y no les pongo justificar, con que me digan si es verdadero o falso es suficiente. ¿Qué sucede? La mayoría de las veces yo les voy a poner que me justifiquen. Pero si no les pongo que me justifiquen, puede suceder, como les decía. Puede suceder, por ejemplo, que ustedes elijan en el multiple choice una determinada opción y si no me la justifican, puede ser que esté mal. Pero si me la justifican, a lo mejor se transforma en bien. ¿Por qué? Porque también depende cómo ustedes lo interpreten. Y si la justificación está bien, yo se las voy a considerar bien. Lo mismo en el verdadero o falso. Puede ser que una pregunta sea mitad verdadera y mitad falsa, supónganse. Si es mitad verdadera y mitad falsa, se supone que falsa. Pero ustedes me podrían decir verdadero, pero tenga en cuenta tal cosa. Por eso es que a mí me gusta siempre ponerle que justifiquen, porque puede ser que lo que parezca en un principio una equivocación, en realidad no lo sea. Si ustedes justifican bien la elección. ¿Está claro? De todas maneras, siempre ustedes limítense a lo que yo les pido. Si, por ejemplo, como veíamos antes, en el movimiento de las curvas, lo único que les digo es qué sucedería si está el gráfico y está bien indicado, es suficiente. Pero tiene que estar bien indicado. Y si yo les pido que grafiquen, porque yo por ahí les voy a poner, grafiquen la curva, por ejemplo, demanda-precio del bien X. Y después les voy a pedir, ¿qué sucedería si indiquen el mismo gráfico? Muchas veces sucede que en lugar de indicar en el gráfico, me lo ponen teóricamente. Y eso está mal. Porque yo les pido que me indiquen en el gráfico. Con que me pongan que teóricamente se mueve la curva, no es suficiente. Porque les estoy pidiendo indiquen el gráfico. ¿De acuerdo? Presten atención a eso. Aquí tenemos, por ejemplo, demanda de combustibles en Argentina. Elasticidad-precio. Fíjense, los dos son bienes. ¿De qué tipo? Inelásticos. Inelásticos. ¿Y la elasticidad de ingreso? La nafta, ¿qué es? Normal. Un bien normal. Exacto. ¿Y el gasoil? También. Pero ¿qué sucede? En menor medida. Acuérdense que para que sea un bien inferior, tiene que ser negativo. En este caso, el primero, la nafta, es un bien normal en teoría de lujo. El gasoil es un bien normal necesario. ¿Se dan cuenta? Fijémonos aquí. Elasticidad de ingreso. Fíjense que son todos bienes normales. Pero ¿qué sucede? El aceite, el queso y el vino son bienes normales necesarios. Casas, departamentos, joyas, piel y televisores son bienes de lujo. Profe, o sea, digamos que mientras más aumenta el ingreso, por ejemplo, en nafta se compra más, o sea, aumenta más la demanda que en el gasoil, digamos. Claro, exactamente, tal cual. Y también acuérdense que depende de dónde cuál sea la persona a la que yo estoy analizando. Acá estamos hablando de lo que sucede en general, o sea, la tendencia de lo que sucede en el país. Ahora, si yo estoy hablando de una persona en particular, estoy analizando la elasticidad o la elasticidad de ingreso de una persona en particular, como les decía, depende del ingreso que tenga. Si es una persona multimillonaria, todos los bienes van a ser inferiores. Si es una persona que tiene un ingreso muy bajo, para esa persona casi todos los bienes van a ser normales. ¿De acuerdo? De todas maneras, ustedes tienen que interpretar de acuerdo a los datos que se les da, nada más. No tienen otros datos como para poder hacer otro tipo de interpretación. Y lo mismo que acá, fíjense, la elasticidad de ingreso de algunos alimentos según los países. Los cereales.
para América Latina, Asia y Suecia, perdón, América Latina y Asia son bienes normales necesarios. Para Suecia y Estados Unidos son bienes inferiores. Para América Latina y Asia el azúcar es un bien ¿de qué tipo? Normal, ¿verdad? Para Asia y el Lejano Oriente es un bien normal de lujo. Y para Suecia y Estados Unidos son bienes ni, que no son ni normales ni inferiores. La carne, para todos los países la carne es un bien normal. Pero, salvo para Asia y el Lejano Oriente, son un bien normal necesario. Para Asia y el Lejano Oriente es un bien de lujo. Profe, le hago una pregunta. Dime. De los bienes ni normales Sí, ni eh, inferior. ni inferiores, eso a medida que aumentaba el ingreso, no aumentaba el consumo. Exacto. Pero ¿qué pasaba cuando el ingreso bajaba? ¿Bajaba el consumo o seguía igual el consumo? Depende en qué lugar de la curva te estés situando, porque acuérdate que todos los bienes, ¿sí?, son normales hasta un cierto ingreso y de ahí en más se transforman en inferiores o en bienes ni. Entonces, si estás en el tramo de la curva creciente, sí va a disminuir el ingreso. Si estás dentro del tramo de la curva constante, no va a disminuir el ingreso. Si te siguen disminuyendo el ingreso, sí va a disminuir el consumo. Ah, perfecto, gracias. Estamos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Dime. En los bienes ni, ¿de qué dependía el aumento de su consumo? ¿Es nomás en el gusto del Claro, sí, en el gusto, consumidor? claro, del consumidor, exactamente, tal cual. Según las costumbres también del país, ¿sí? Esto acá, fíjense. Supongan dos tipos de bienes, X y N, cuya elasticidad de ingreso es de 0,50. Si eres de 0,50, ¿de qué tipo de bienes estamos hablando? Normal. Normales, necesarios, ¿verdad? Porque son menor que 1. Y la elasticidad cruzada entre ambos es de 1,25. Si es de 1,25 es positiva, ¿de qué tipo de bienes estamos hablando? Que significa que si aumenta el precio de N, aumenta la demanda de X. ¿Qué tipo de bienes son? ¿Sustituto sería? Sustitutos, perfecto. Vamos a ver, quiero ver si está resuelto esto, porque si no son muchos gráficos para hacer. Creo que sí, pero por las dudas. Acá estamos, no. Bueno. Aquí lo que tendrían ustedes que hacer, ahí lo vemos de nuevo. Entonces, primero decir qué tiempo de bienes estamos hablando, porque esto es fundamental para saber cómo tienen que hacer los gráficos. Y pide, grafique la función demanda-precio de ambos bienes. O sea, ¿qué va a ser? Como es demanda de X, precio de X, demanda de N, precio de N, es la común que es inversa, o sea, decreciente. Se aumenta el precio de N, de X, perdón. En el gráfico demanda de X, precio de X van a ser movimientos sobre la misma curva. Al aumentar el precio de N, va a disminuir la cantidad que se demanda de X. Perdón, al aumentar el precio de X, va a disminuir la cantidad que se demanda de X. En la relación demanda de N, precio de N, como son bienes sustitutos, va a aumentar la demanda de N. ¿Está claro? ¿Lo puedo mostrar en el gráfico, profe? Sí, no lo tenemos acá, no lo tengo hecho los gráficos, pero lo hacemos si quieren. Por eso les decía, lo que pasa es que por ahí no, si no vamos a estar mucho tiempo. A ver si encuentro. Denme un segundo.
Voy a buscar los gráficos que ya hicimos para hacerlo un poquito más fácil. Bien, lo primero que tendré que hacer, bueno, hacer los dos gráficos. ¿Sí? Pero acá tendrían precio de X, por ejemplo. Precio de X. Y acá tendrían cantidad de X1, por ejemplo. Cantidad de X, de nuevo. Lo primero entonces que tienen que hacer es poner precio de X1. Y ahí tenemos cantidad de X1. Ese sería el primero. El segundo. Sería exactamente igual, solamente que en lugar de precio de X, tendríamos precio de N. Estos serían los dos gráficos. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Lo primero que nos dice es aumenta el precio de X. Y lo tengo que analizar yo en los dos gráficos. Bien. En el primero, aumenta el precio de X. Es decir, ¿qué pasa? Profe, ¿las funciones no serían crecientes? Sí, gracias, tenés razón. No, son decrecientes porque son es la relación inversa. Demanda de X, precio de X. Pero son bienes normales. No importa, pero estamos analizándolo en la relación demanda de X, precio de X, no en la de ingreso. Ok. Sí, acuérdate de situarte, Gastón, en el gráfico. Los gráficos son siempre iguales. ¿Sí? Entonces, sí, tenés razón. Si estuviéramos viendo la demanda de X ingreso, serían crecientes porque los dos son normales. En este caso, como estamos analizando la relación demanda de X, precio de X y demanda de N, precio de N, son relaciones inversas, porque es la relación que existe entre el precio y la cantidad del mismo bien. ¿Sí? Entonces, como les decía, el primero. Profe, acá estamos hablando de que cambia qué cosa, el precio de cuál. El precio de X. Aumenta. Claro, aumenta el precio de X, dice. Será un desplazamiento sobre la curva. Entonces, claro, exactamente. Entonces tendríamos aquí precio de X2, cantidad de X2. Profe, una consulta. Si aumenta Dime. el precio, Q2 no tendría que estar después de Q1. No, porque disminuyen las cantidades. Si aumenta Claro, el el precio es mayor, entonces tiene que ser mayor sobre el eje Y, digamos. claro. Está Acá bien. que tenemos. Aumenta el precio. Las cantidades van a disminuir. Y nos movemos sobre la misma curva. Si aumenta el precio, vos vas a consumir menos de ese bien, ¿verdad? Acuérdense que estamos en la demanda. ¿Sí? ¿Estamos ubicados bien? Por eso es importante que ustedes primero sepan bien hacer los distintos gráficos.
y después situarse bien en el gráfico que les están pidiendo. ¿Hasta aquí estamos todos? Sí, profe. Bien. Veamos qué sucede en el otro gráfico. Aquí lo que pasa es que como aumenta el precio de X y son bienes sustitutos, Se desplaza la curva. se desplaza la curva. Acá tendríamos, perdón, acá me falta ponerles, vamos a poner demanda de X para que yo sepa lo que estoy graficando. Y aquí también demanda de X, perdón, demanda de N. Demanda de N1. Y aquí vamos a poner demanda de N2. Entonces, en este caso, a un mismo precio de N, porque el precio de N no se modifica, vamos a tener una mayor cantidad que se demanda de N, porque son bienes sustitutos. Profe, ¿puede ser que en las resoluciones el precio de N lo ponga como sub cero? Porque es Sí. como no se Sí, sí, modifica. sí, sí. Sí, sí, sí. Por supuesto. Sí. Sí, sí. Tal cual. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Bien. Sí, profe. ¿Qué dice lo otro? Disminuye el precio de N. Y acá sucedería lo contrario. Acá se modificaría. Entonces volvamos a ver qué es lo último que dice. Sube el ingreso de los consumidores. Bien. Disminuye el precio de N. Veamos qué sucede. De nuevo aquí partimos de este original. Y dice disminuye el precio de N. Y son bienes sustitutos. Lo que me está significando que si disminuye el precio de N, va a disminuir la demanda de X, porque acuérdense que son bienes sustitutos. A un mismo precio de X, porque X no se modifica, Hay menos demanda. exacto, la demanda la cantidad que se demanda disminuye. Eso en el precio de X. En el precio de N, lo que sucede es que nos movemos sobre la misma curva. Si disminuye el precio, ¿qué va a pasar con las cantidades?
Aumenta esa demanda. Exactamente, pero O nos sea, vamos a bajamos en la curva, digamos. exactamente. Bajamos en la curva. Disminuye el precio. Aumentan las cantidades. Se fue la conexión. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se entiende? Disminuye el precio, entonces aumentan las cantidades. Nos movemos sobre la misma curva. Acá nos faltó poner la flechita de que nos movemos sobre la curva. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. En el caso último nos dice, sube el ingreso de los consumidores. Como sube el ingreso de los consumidores y los dos son bienes normales, lo que pasaría sería al revés. Aquí. Entonces, aumenta el ingreso, aumenta la demanda a un mismo precio de X y sería exactamente lo mismo para N. Para salir lo mismo para los dos. Exacto. Pasa exactamente lo mismo para los dos. Estamos hasta aquí, terminando de copiar. Les voy a dejar de compartir esto y les voy a presentar, si me permite, otros ejercicios que es lo que les decía. Estos no los tienen en Classroom, así que si quieren tomar nota. Este es el mismo que estábamos viendo recién, justamente. A ver. Aquí estamos, fíjense. Bueno, el primero era el graficar los dos, que es lo que hicimos. Aumenta el precio de X. Disminuye el precio de N. Y acá sube el ingreso. En los dos se daría exactamente lo mismo. Que es lo que acabamos de hacer. Fíjense. Si una curva de demanda de un bien normal se desplaza hacia la izquierda, es porque curva de demanda de un bien normal. Acá fíjense que yo no les estoy diciendo en qué relación lo tienen que ustedes analizar.
Le estoy diciendo la curva de demanda de un bien normal. Yo esto lo puedo analizar en la relación demanda-precio o lo puedo analizar en la relación demanda-ingreso. Y obviamente que van a ser distintas las soluciones según lo que yo esté optando. Por eso es que es también necesario que ustedes aclaren cuando ustedes hagan este tipo de análisis. Porque yo lo que les estoy diciendo es, si una curva de demanda de un bien normal se desplaza hacia la izquierda, grafique y explique su elección. Bien, yo lo puedo analizar acá o lo puedo analizar acá. En la relación demanda de X, precio de X o en la relación demanda de X, ingreso. Según donde lo analice va a ser distinta la solución o la opción que yo elija. ¿Sí? Veamos cada uno en particular. Fíjense. Profe, una pregunta. Sí, dime. Al decir directamente que se trata de un bien normal, ¿no estaría ya especificando qué es la relación con respecto al ingreso? No necesariamente, porque yo no te estoy diciendo cuál es la relación. Podría quedarse por supuesto si vos lo querés, pero al decirle, fíjate que yo digo la curva de demanda de un bien normal. Pero no te estoy diciendo en qué relación quiero que lo analices. Por defecto vos podrías elegir la relación demanda de X ingreso. Pero si lo haces en la relación demanda de X precio de X también es correcto. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bien. Veamos entonces, primero en la relación demanda de X precio de X. Dice, se tiene que desplazar hacia la izquierda, o sea, hacia abajo. Con lo cual me significa que disminuye. Dice, ha aumentado el ingreso de los consumidores. No, si es un bien normal y aumentó el ingreso de los consumidores, la curva se desplazaría hacia arriba. ¿Sí? ¿Ha aumentado en los precios de los bienes complementarios? Sí, perfecto, acá sí, porque al aumentar el precio de los bienes complementarios, la curva se desplazaría hacia abajo porque estamos que en conjunto ahora les sale más caro. ¿Ha aumentado el precio de los bienes sustitutos? No, porque en ese caso aumentaría la demanda, no disminuiría. Y ha bajado el precio del bien X. Si estamos en esta relación, sería movimiento sobre la misma curva, no desplazamiento. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Estamos todos hasta aquí. Ahí hacemos el análisis en la otra. Ahora vemos en esta relación. Lo primero que nos dice es, ha aumentado el ingreso de los consumidores. Si yo lo veo en esta relación, no. ¿Por qué? Como el ingreso está en uno de los ejes, no se trasladaría la curva, sino que se movería sobre el mismo gráfico. Fíjense que como son bienes que es bien normal, entonces la relación es directa. Después nos dice, han aumentado los precios de los bienes complementarios. Perfecto. Se traslada hacia la izquierda. Perdón, se trasladaría hacia la derecha. Si aumenta el precio de los bienes complementarios, se trasladaría hacia la derecha. ¿Por qué? Porque disminuyen las cantidades, ¿verdad? Se fijan que acá entonces la solución sería distinta. Después dice, han aumentado los precios de los bienes sustitutos. Entonces sí, al aumentar el precio de los bienes sustitutos, la curva se traslada hacia arriba y hacia la izquierda. Y en el último caso también, ha bajado el precio del bien X. Al bajar el precio del bien X también aumenta la demanda de X. ¿Se entiende? Nosotros analizamos como nos quede más cómodo, como relación de demanda. Exacto. Si yo no les aclaro cuál es la relación que quiero que me hagan el análisis, ustedes pueden optar por cualquiera de las dos en este caso.
Lo que sí, por supuesto, tienen que aclarar sobre qué están haciendo el análisis, sobre qué relación o sobre qué función están haciendo el análisis. Sí, sí, profe, no hay problema. Gracias. Exacto. ¿Estamos todos hasta aquí? Entonces avíseme si voy yendo muy rápido, paramos un poquito. No, pero me quedó la duda de esa. Entonces, dependiendo de la relación que hagamos, la respuesta que tenemos que poner es Va a otra. cambiar, exactamente, tal cual. Por eso les decía yo también, incluso que depende, por eso, donde yo haga el análisis, me va a cambiar la solución o la respuesta a la que yo arribe. Por eso es que tiene que estar bien claro cuál es el análisis que hacen ustedes. Lo mismo que si yo les digo, por ejemplo, grafique la relación demanda-ingreso y sobre esa relación haga un análisis. Yo no les estoy diciendo de qué tipo de bien se trata. Y fíjense que si es un bien normal, es una cosa, porque es una relación directa, y si es un bien inferior, es una relación inversa. Entonces, si no les aclaro, ustedes tendrían que hacer el análisis sobre los dos tipos de bienes. Eso ténganlo en cuenta, porque cambia la cosa según se trate de un bien normal o se trate de un bien inferior. Y lo mismo pasaría si yo les pido la relación entre demanda de X y precio de N. Tiene que estar aclarado si se trata de bienes complementarios o bienes sustitutos, porque es muy distinto la reacción que va a tener la demanda según sean el tipo de bien de que se trate. Veamos otro ejercicio. Suponga dos tipos de bienes, X y N. La elasticidad de ingreso es de 0,80. La elasticidad cruzada entre ambos es de 2,30, menos 2,30, y la elasticidad de precio de X es de 0,75. Si quieren ir tomando nota, porque este ejercicio no lo tienen ustedes, tomen nota, tomen primero. Así los vamos haciendo juntos. Profe, el primero es inelástico, ¿puede ser? Acuérdense que es elasticidad de ingreso. Si es elasticidad de ingreso, es un bien normal necesario. Elasticidad cruzada, al ser negativo, son complementarios. Elasticidad precio, son los dos 0,75, entonces elasticidad precio de X entonces es un bien inelástico. Ah, entonces me confundí ahí. Claro, acuérdense que estamos haciendo el análisis según el tipo de elasticidad. O sea, como les repetí, estén atentos, porque según el tipo de elasticidad son distintas las clasificaciones. ¿Estamos hasta aquí terminando de copiar? Entonces, según la elasticidad de ingreso, son ambos bienes normales. Según la elasticidad cruzada, como es negativo, son bienes complementarios. Y cuanto mayor sea este número, mayor es la complementariedad. Y según la elasticidad de precio, X es un bien inelástico. Y después nos dice, fíjense, grafique las funciones demanda de X precio de X, demanda de X precio de N y demanda de X ingreso. Y nos pide que analicemos qué sucede si pasan estas tres situaciones. Copien y vamos analizando cada cosa en particular. Profe, Sí,
Me quedó una duda con el tema de la elasticidad cruzada. Usted dijo, mientras mayor sea el número, mayor es la complementariedad. Exacto. ¿Mayor en sentido más negativo? No, más complementarios son, o sea, son más necesarios uno que del otro. Claro, pero si tengo una elasticidad de -4 y una de -2, la de Sí, no. -4 es de mayor complementariedad. Exacto, Bien. exactamente. El signo lo único que te indica si son complementarios o sustitutos. Bien. Y el número, cuanto más grande, más sustitutos o más complementarios son entre sí. Porque, por ejemplo, si tuviéramos dos bienes que tienen una elasticidad cruzada de menos 0,02, sí, son complementarios, pero es una complementariedad muy baja, que no es lo mismo que tengan por ejemplo, un resultado de -10. Esa es la diferencia. Perfecto, gracias. Siguen siendo complementarios, pero unos mucho más que otros. ¿Estamos hasta aquí? ¿Terminando de copiar? Avisen si no. Fíjense, lo primero que nos dice es baja el precio de X. Bueno, yo hice la relación demanda de X precio de X, demanda de X precio de N y demanda de X ingreso. La relación demanda de X precio de X siempre es inversa. La relación demanda de X precio de N, como son bienes complementarios, por eso es que es inversa la relación. Y la demanda de X ingresos, como son bienes necesarios y normales, por eso es la relación es positiva, o sea, es directa. Baja el precio de X. Si lo analizo aquí, son movimientos sobre la misma curva. Al disminuir el precio de X, aumentan las cantidades que se demandan. Si lo analizo aquí, al bajar el precio de X y ser bienes complementarios, aumenta la demanda de X. Fíjense que lo que estoy analizando es la demanda de X. A un mismo precio de N, porque N no se modifica, aumenta la demanda de X. Y aquí, como bajó el precio de X, también aumenta la demanda de X. ¿Hacia dónde se traslada? A un mismo ingreso, tengo mayor cantidad que se demanda. Fíjense cómo cambia el análisis o hacia dónde se mueven las curvas según el gráfico en el que yo esté analizando, según la relación que yo esté analizando. ¿Está claro? Sí, quedó claro. Avísenme cuando lo termino de copiar y pasamos a la otra relación. ¿Estamos hasta aquí todos? Sí, profe. Bien. Lo otro que nos dice es, sube el precio de N. Acuérdense que son bienes complementarios. Si sube el precio de N, en esta relación, demanda de X, precio de X, disminuye la demanda de X. A un mismo precio de X, al aumentar el precio de N, que son bienes complementarios, disminuye la demanda de X. Aquí, como es la relación demanda de X precio de N y tenemos N en uno de los ejes, tenemos movimiento sobre la misma curva. Al aumentar el precio, disminuyen las cantidades, nos trasladamos sobre la misma curva. Y en la relación demanda de X ingreso, disminuye la demanda de X. Disminuye la demanda, disminuyen las cantidades. A un mismo ingreso,
tenemos que se van a demandar menores cantidades de X. Si quieren, después les comparto en Classroom estos ejercicios. Sí, profe, estaría bueno. Bueno, después se los subo. Profe, en el Sí. caso que fueran sustitutos, en el primero, Sí. donde en la relación demanda-precio. Aumentaría la demanda, Bien, exactamente. gracias. No lo tienen, estos ejercicios no los tienen en Classroom, ¿verdad? O no saben, ya me fijo después, no hay problema. Creo que no, profe. Bueno. Profe, también si fueran sustitutos, la del medio sería al revés, la relación no sería directa, ¿no? Claro, exactamente. Sería directa. Si fueran sustitutos, exactamente. Y en la última, baja el ingreso. Como son bienes normales, entonces a un mismo precio de X disminuye la demanda. A un mismo precio de N disminuye la demanda. Y aquí, como son bienes normales, al disminuir el ingreso, nos movemos sobre la misma curva, disminuye entonces las cantidades que se demandan. Profe, disculpe. Sí. En la relación de demanda de X e ingreso, sí. ¿es la única función en la que la demanda no es el eje X? Exactamente. Me importa más que Es la nada por única. el tema de analizar cuando ¿Qué la curva se sucede mueve cuando para la izquierda o aumenta? la derecha. Ese Exacto. tipo de ejercicios sí los va a dar, entonces creo que me queda Tal claro. cual. Exactamente, Matías, sí. Es así. Es el único en el que cambian los ejes. ¿Estamos hasta aquí? Veamos este otro. Ahora vamos un poquito a la oferta. La oferta es muy similar al análisis que hacemos con la demanda, por eso por ahí no le doy más importancia a la demanda que a la oferta. ¿Qué ocurrirá? Acuérdense que en la oferta tenemos esta única relación de oferta de X y precio de X. ¿Qué ocurrirá con la oferta del bien X si A. Baja el costo de uno de los insumos? Baja el precio de X. Si baja el precio de X, por supuesto, partimos de nuevo de una curva original donde tenemos un precio, por ejemplo 5, y una cantidad que pone que es 100. Y ahora baja el precio de los factores productivos. Al bajar el precio de los factores productivos, a los productores les conviene más producir porque van a tener mayor beneficio. Entonces aumenta la oferta de X. La oferta aumenta hacia abajo y hacia la derecha. A un mismo precio de X, porque el precio de X no se modifica, aumentan las cantidades que se demandan. Y lo mismo pasaría si se planea utilizar para la producción procesos automáticos ya difundidos en otros países, que lo que significa es que se mejora la tecnología. Aumentaría en los dos casos. Sube el precio del bien X. Al subir el precio, tenemos movimientos sobre la misma curva. Como estamos analizando la oferta, al aumentar el precio, obviamente que el productor va a querer vender más de ese bien que antes. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Profe, ¿puedo repetir la primera? ¿La de baja el costo de los insumos? Sí. Bien. Acuérdate que uno de los determinantes de la oferta es el precio de los factores productivos. Cuando baja el costo, lo que me está significando es que al productor le cuesta menos elaborar los productos. Acuérdense que todos los productores son precios aceptantes, entonces el precio estaba compuesto por el costo más el beneficio. Si el precio es de 100
y el costo es de 50, el beneficio va a ser de 50. Si el precio sigue siendo de 100, pero ahora el costo en lugar de ser 50 es de 30, va a tener un beneficio de 70. Por eso es que los productores, esto los incentiva para producir y ofrecer más. Entonces la curva se traslada hacia abajo y hacia la derecha, porque lo que nos importa es ver las cantidades. A un mismo precio de X, porque el precio de X no se modifica, como habíamos dicho, se van a ofrecer mayores cantidades. Y lo mismo pasa con la tecnología, porque al tener un proceso automatizado, lo que significa es que se mejora la productividad, es decir, se pueden elaborar mayor cantidad de productos por unidad de tiempo. ¿Responde tu pregunta? Sí, profe. Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bien. Fíjense, la oferta de autos aumentará si se produce. Lo primero que tengo que hacer entonces es graficar la relación oferta de X, precio de X. Parto de nuevo de un punto inicial. El precio es 5, la cantidad 100. Para que se aumente, la curva se tiene que trasladar hacia abajo y hacia la derecha, como vimos. Un alza en el precio de los camiones. Si sube el precio de los camiones, a los productores les va a convenir más elaborar camiones que autos, porque le va a dejar mayores ganancias. Una sube en el precio del acero. Si aumenta el precio del acero, es lo contrario que veíamos antes. Le va a costar más producir y por lo tanto va a tener menos beneficio. La introducción de mejora técnica en la cadena de montaje. Acá le permite mejorar la productividad, por supuesto, entonces sí le va a convenir aumentar la oferta. Una sube en el precio de los neumáticos, es lo mismo que antes, que lo que vimos en el punto B. Sube la materia prima, por lo tanto, al aumentar el costo le va a permitir tener menos beneficio. Entonces, no es así. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Aquí tenemos. Bueno, esto no porque es ya de relaciones de dos, que lo vamos a ver en la clase que viene. Así que no estaría. Estaríamos por ahora. A ver. Si hay algún, les voy a dejar de compartir este archivo. Y vamos a ver si me permite volver a la guía de trabajos prácticos. Por si queda alguna. ¿Alguna otra pregunta? A ver que me estoy olvidando de algo que puede ser. A ver, esto es verdadero o falso. La demanda es la cantidad de un bien que los consumidores quieren comprar por periodo de tiempo. ¿Eso es correcto? ¿Verdadero? Sí. Es verdadero, pero ¿qué pasa? ¿Qué le está faltando? Yo, consumidor, ¿voy a demandar lo mismo si un producto me sale 100 que si me sale 400? Claro, falta el precio. Falta el precio, ¿verdad? O sea, es verdadera, pero está incompleta. Entonces, yo podría, esta opción, yo podría decir, es verdadera, pero le falta tal cosa. O podría decir, es falsa porque no aclara sobre el precio. Es lo que yo les decía antes. Una misma opción, según como yo la veo, le puedo decir que es verdadero o falso. Siempre y cuando lo fundamente. Ahí sí o sí, profe, va a poder justificar, Sí. digamos. Ah, perfecto. Si no les pongo justificar, ustedes también lo pueden justificar. Y si no lo justificamos, por ejemplo, que no pida, ¿cómo lo Si toma no usted? se los pido, ¿Como y está verdadero o bien, falso? y yo lo tomaría como falso. Claro, sí, sí, sí. Porque para que sea verdadero, tiene que ser totalmente verdadero. ¿Sí?
Por eso es que para mí es muy importante la justificación, porque puede significar que esté correcto o incorrecto lo que antes han puesto. A ver. El precio de un bien nos indica el número de unidades monetarias necesarias para obtener un determinado bien. ¿Es verdadero? Para mí sí es verdadero. Exactamente, es verdadero. ¿Y cómo pueden justificarlo diciendo verdadero? Sí, el precio absoluto, puede definirse como la cantidad justamente de pesos que hay que entregar para poder adquirir un determinado bien. Una demanda elástica, acuérdense que la demanda, para que sea elástica, estamos hablando de la elasticidad precio únicamente, y si es elástica es mayor que 1. Un aumento en el precio de un determinado bien ocasionará una disminución en la cantidad en un porcentaje mayor que el aumento de precio. ¿Es verdadero o falso? Para que una demanda sea elástica, dentro de la elasticidad de precio tendría que ser mayor que 1. Lo que significaría que, por ejemplo, si me da 4, significaría que por cada 1% que varía el precio, la demanda varía en un 4% en sentido contrario. ¿Es verdadero o falso? ¿Qué está diciendo? Si aumenta el precio, va a disminuir la cantidad en un porcentaje mayor que el aumento del precio. Fíjense que se lo acabo de decir así. Sí, está Es bien. verdadero, ¿verdad? Es verdadero, justamente. La elasticidad precio de la demanda me determina si un bien inferior o normal. No, eso es falso. Es falso, ¿verdad? Lo que me determina es si es un bien elástico, inelástico, unitario, perfectamente elástico, perfectamente unitario. Una elasticidad igual a 0, se dice que la demanda es perfectamente inelástica, mientras que si su valor tiende a infinito, la demanda es perfectamente elástica. Yo diría que es falso porque no aclara en base a qué estamos haciendo Perfecto, José. el análisis. Exactamente. Exactamente. Podríamos poner que es verdadero si se trata de la elasticidad de precio, pero si se trata de cualquier otra de las elasticidades, no. ¿Verdad? Por eso es que tenemos que tener bien en claro los conceptos. Un bien inferior es aquel que, al aumentar su precio, se demanda más cantidad de él. No. Falso. No, ¿verdad? Un bien inferior cuando su elasticidad ingreso es negativo. Si aparte, si aumenta el precio, cualquier tipo de bien va a disminuir la demanda. Para cualquier tipo de bien va a disminuir la demanda de su producto. ¿Verdad? Esto no lo vimos, ¿no? El aumento del ingreso hace que la cantidad demandada de un determinado bien aumente, lo que implica un movimiento a lo largo de la curva de demanda. Si fuese un Y bien el normal, inferior sí. no. Exacto. Y aparte también tenemos que ver en qué curva lo estoy analizando. Si lo estoy analizando en la relación demanda de X, ingreso, sí, un movimiento a lo largo de la curva. Pero si lo estoy analizando en otro tipo de relación, no va a ser un movimiento dentro de la curva, sino que van a ser desplazamientos. ¿Sí? Entonces, tienen que aclarar también esto. ¿Les quedó claro lo que acabamos de ver recién? Sí, profe. Veamos este último. Si la elasticidad cruzada del bien X respecto a otro Y es positiva, se dice que X e Y son complementarios entre sí.
¿No serían sustitutos? Exactamente, son Claro. sustitutos. Tal cual. Suponiendo que arvejas y papas sean productos complementarios y choclo desgranado bien sustituto, ¿cuál de las siguientes causas podría provocar un cambio en la demanda-precio de arvejas? Entonces, arveja y papa son complementarios y arveja y choclo desgranado bien sustituto. Un incremento en el ingreso de los consumidores. Acá lo que está hablando es un cambio, no nos dice ni a favor ni en contra. No nos dice si aumenta o disminuye, sino un cambio en la demanda-precio de arvejas. Un incremento en el ingreso de los consumidores. ¿Provoca un cambio Para eso No. tendríamos en que la definirlo. demanda-precio? Tendríamos que saber si estamos hablando de un bien inferior, ¿no? Exactamente, sí va a provocar un cambio, ¿verdad? Puede ser que aumente si es un bien normal, puede ser que disminuya si es un bien inferior. Un incremento en el precio del choclo desgranado. ¿Va a haber modificaciones en la demanda-precio? Si son bienes sustitutos. Aumentaría la demanda. Exacto. Una gran disminución en el precio de las papas. Son bienes complementarios. ¿Qué va a pasar con la demanda-precio? También va a aumentar la demanda. Exactamente. ¿Y una disminución en el precio de las arvejas? ¿Va a Es lo que cambiar? debería. Una disminución en el precio de las arvejas. Estamos haciendo la demanda-precio de arvejas. Acá no se va a mover la curva, ¿verdad? Tenemos movimientos sobre la misma gráfica. Porque son cambios en la cantidad demandada. ¿Estamos hasta aquí? Profe, y ahí ¿tenemos que elegir una correcta o tenemos que explicar a cada Tendría una? que explicar. Sí, tendría que explicar en cada uno. O sea, en cuál de las... En este caso sería... ¿Cuál de los siguientes casos podría provocar un cambio en la cantidad demandada? O sea, todas estas provocan A, B y C, provocan un cambio. La que no provoca cambios es la última. Y en caso de no provocar cambio, explicamos por qué. ¿Cómo? No te escuché, no te entendí, José. Perdón, en caso de no provocar un cambio, explicamos por qué no lo provoca. En este Claro, caso, porque se traslada a través de la curva. exactamente. Tenés movimientos sobre la misma curva. Siempre que hablo de cambio, se refiere a que la curva se va a desplazar hacia un lado o hacia Exactamente. otro lado. Tal cual. ¿Y cuándo habla de que se desplaza a través de la misma curva? Movimientos sobre la misma curva, o sea, cambios en la cantidad demandada. Ahí tenés movimientos sobre la curva. ¿Sí? Por eso si hay cambio. Claro, acá lo que podés decir es lo que vos también podrías decir, por ejemplo, provocar un cambio. Sí, A, B, C provoca cambios en la demanda. D provoca cambios en la cantidad demandada. Los primeros tres suben la demanda, ¿no? De A arvejas. ver, ahí te digo. Un incremento en el ingreso de los consumidores, siempre y cuando sea un bien normal. Un incremento en el precio del choclo desgranado, sí. Y una disminución en el precio de las papas, sí. Exactamente. O sea, Así el que primero, perdón. te escucho, sí. Yo cuando escuché la pregunta me imaginé que se refería a la cantidad y digo, las primeras tres no pueden ser porque se desplaza la curva. Yo creo que si es de la Bien. cantidad se refiere a la última, me parecía. Perfecto, perfecto. Está bien tu análisis. Por eso siempre les digo, según como lo interpreten, es el análisis que van a hacer. Por eso es importante que ustedes aclaren desde qué perspectiva están haciendo el análisis. Porque como está planteada la pregunta, puede tener varias interpretaciones. ¿Sí? Porque como habla de cambios, pueden ser cambios en la demanda o cambios en la cantidad demandada. ¿Está claro? Por eso es que a mí me gusta que ustedes fundamenten cuando eligen. Porque de eso puede depender que esté bien o mal la respuesta que han dado. ¿Estamos? Sí, Bueno. profe. ¿Tienen alguna otra consulta, alguna otra duda? Les aconsejo que lean
como siempre les digo. Lean, acuérdense que la semana que viene, el lunes, es feriado. Por lo tanto, no vamos a tener clases, por supuesto. Lean. El miércoles vamos a ver qué pasa cuando se juntan la oferta y la demanda. Y si tenemos tiempo, vamos a seguir haciendo algunos ejercicios. Antes de entrar ya la otra semana con la teoría de la producción y los costos, que ya próximamente tenemos el parcial. El primer día, acuérdense, de septiembre tenemos el parcial, el primer parcial. Así que bueno, si no tienen ninguna otra consulta, lean por lo menos. Los ejercicios que pueden ir son obviamente del tipo de los que hemos desarrollado en clase, como les decía. No va a haber ejercicios distintos. Se van a encontrar en la guía que hay algunos ejercicios que son diferentes a los que hemos visto. Esos no van. Van los que del tipo que vemos en clase. De todas maneras, les aconsejo que vean la guía porque está bastante completa y la mayoría de los problemas y preguntas tienen las soluciones. Bueno, nos veríamos entonces dentro de una semana, el miércoles que viene. Que terminen lindo la semana, buen feriado, buen fin de semana largo, disfruten. Igualmente, profe. Nos Y vemos. nos vemos. profe. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Que Hasta anden luego, muy profe, bien. nos vemos. Hasta luego.